Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a esta edición de Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos, donde les contamos el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. La CUT continúa informando los acontecimientos del paro nacional. Editorial. Hemos cumplido un mes del paro más largo en la historia de las luchas sociales en Colombia. Este paro que empezó el 28 de abril y ha ido ampliando su cobertura con nuevos sectores que se vinculan al paro. También se ha ampliado geográficamente. Hoy hay movilización en cerca de 800 municipios del país y todos los sectores sociales y económicos, sus trabajadores se han vinculado a este paro nacional. En el mismo ha habido una acción sistemática de la Policía Nacional contra los manifestantes, un uso excesivo de la fuerza contra quienes protestamos pacíficamente, que ha conllevado a que varios gobiernos del mundo se manifiesten contra esa brutalidad policial. El Departamento de Estado de Estados Unidos se ha pronunciado al respecto, también 55 congresistas de ese país, el gobierno de Canadá, los países de la Unión Europea, el gobierno argentino, el Parlamento de Uruguay, se han pronunciado sobre el excesivo uso de la fuerza pública contra quienes manifestamos pacíficamente en Colombia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado la anuencia del presidente para hacer una visita a Colombia. Lamentablemente, el gobierno del presidente Duque se niega a dar la anuencia para que esta comisión constate en el terreno las graves denuncias que sobre la brutalidad policial hemos realizado. El pasado lunes 24 de mayo llegamos a un preacuerdo sobre las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia. Ese preacuerdo fue avalado en consenso por el Comité Nacional de Paro. Y hoy, casi una semana después, el gobierno nacional no ha respondido a ese preacuerdo que hemos solicitado, a que hemos llegado el pasado lunes 24. Por tal razón, la continuidad del paro nacional es del gobierno del presidente Duque, que se niega a firmar el preacuerdo de garantías y a iniciar la negociación del pliego de emergencia que le radicamos el 20 de junio del año pasado. Un año en el escritorio del presidente Duque el pliego. Por tal razón, el paro nacional continúa por responsabilidad del presidente Duque. Mañana domingo nos reuniremos a las 10 de la mañana y esperamos que el gobierno tenga una respuesta para que firmemos el protocolo de garantías para ejercer la protesta social, se definan los mecanismos para el desarrollo de la negociación del pliego de emergencia y esa misma noche se instale la comisión negociadora. 7 comisiones van a negociar el pliego de emergencia. Tras cumplirse un mes del inicio del paro del 28 de abril, Actualidad CUT analizará el proceso, logros, avances y temas de las reuniones en la mesa entre el Comité de Paro y el Gobierno Nacional frente a las garantías para el ejercicio de la protesta social. El pasado 28 de abril, el Comité Nacional de Paro, al cual pertenece la CUT, convocó una gran movilización nacional que recogía el descontento de la población colombiana con las políticas del gobierno de Duque. Esta indignación de diversos sectores venía desde el 21 de noviembre de 2019, cuando millones de personas salieron a las calles por paz, vida, democracia y el rechazo de lo que se ha denominado el paquetazo de Duque, tema que continúa afectando de forma inmisericordia a los colombianos. Y que tras un mes de su inicio se mantiene la protesta por las reivindicaciones antes mencionadas.
Desde el 28 de abril, que en la práctica es una continuación del 21 de noviembre del 2019, a la fecha prácticamente un mes, pues está inscrito en la historia ya de las movilizaciones en Colombia. Es el reflejo del cansancio y la indignación de los colombianos frente a 30 años de neoliberalismo, de acuerdos incumplidos, de represión, y la gente ha saltado a las calles. Eso ha conllevado a algo histórico, es que el gobierno, después de 11 meses o casi año y medio, finalmente se ve obligado a iniciar un proceso de negociación. Otro triunfo en ciernes, que es la firma del acuerdo sobre garantías, que desataría la mayor negociación en la historia de Colombia a partir del pliego de emergencia. Es decir, todo es histórico gracias a esta iniciativa del movimiento sindical, social, popular y político en Colombia, que ha logrado de alguna manera concretar la indignación de los colombianos en estas maravillosas movilizaciones. El gobierno nacional se ha negado precisamente a dar soluciones. El día lunes llegamos a un preacuerdo precisamente de garantías y la respuesta fue que necesitaban más tiempo para precisamente dar soluciones y dar respuesta a este documento. Esto claramente lo que demuestra es que el gobierno nacional no tiene voluntad política para resolver estos problemas y ni siquiera para garantizar el derecho constitucional a la protesta. En este sentido, nosotros a lo que llamamos es a la movilización masiva, pacífica y creativa frente a la negación del gobierno nacional de dar soluciones a las problemáticas que hay en el país en estos momentos. El paro nacional continúa conquistando logros dentro de la movilización masiva y pacífica. El paro nacional ha logrado sentar al gobierno a discutir unas garantías para la protesta y para que cese la barbarie, que hoy el gobierno todavía no ha firmado y ha dilatado esa firma para entrar a hacer la mesa de negociación. Adicionalmente, esta movilización ha logrado que el gobierno no pueda proceder, como lo ha venido señalando, a sangre y fuego contra los cortes de vías y bloqueos que hay en todo el país. De tal manera que seguiremos de esta manera insistiéndole al gobierno, cese la barbarie. Además de la constante exigencia de la comunidad internacional por el cese a la violación de los derechos humanos, la OIT solicitó al gobierno nacional un informe sobre las acciones tomadas y programadas para garantizar el pleno respeto del derecho de la protesta pacífica. Seguimos haciendo un llamado a la comunidad internacional, a los países, para que realmente puedan intervenir y hacerle exigencia al gobierno de Iván Duque, que hoy le ha declarado la guerra al pueblo colombiano en medio de este paro nacional, a que no se sigan asesinando a nuestros jóvenes, que pare la masacre, que pare la barbarie, que verdaderamente se respeten los derechos humanos, porque hoy hay infinidad, centenares de violaciones de derechos humanos hacia el pueblo colombiano, hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros estudiantes, hacia nuestra comunidad indígena, afro, raizal, campesina y hacia los maestros y maestras. Esta exigencia la hacemos para que realmente pueda intervenir ante el gobierno nacional de Iván Duque, pero que a la vez exigir instalación de las mesas de negociación para darle solución a toda la problemática que hoy está viviendo el pueblo colombiano. Desde el pasado 28 de abril, cuando inició el paro nacional, el país ha sido testigo de la terrible violencia policial contra los manifestantes. En lo corrido de este mes, las cifras de violencia han sido muy altas, siendo una de las exigencias del Comité Nacional de Paro el compromiso del gobierno frente al derecho del ejercicio de la protesta. Hoy la comunidad internacional se ha pronunciado, inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente y ha cuestionado la política del gobierno en materia de derechos humanos y está sesionando de oficio porque este gobierno no permitió que viniera aquí a constatar la realidad de lo que está pasando en este proceso que estamos llevando a cabo con el gobierno de solicitarle las garantías necesarias. Le hemos dicho al gobierno las garantías, unas líneas que tenemos concretamente claras, pero seguramente vamos a seguir insistiendo en dos elementos esenciales: el retiro del ESMAD, que pare la masacre, el retiro del ESMAD y que indudablemente dejen llegar y entrar y le den la anuencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que vamos en más de 60 homicidios, 715 heridos, 41 lesiones oculares, jóvenes que han sido mutilados en sus ojos, más de 1.645 detenidos, ataques a 95 defensores de derechos humanos, por lo menos 120 desaparecidos
y este gobierno no responde frente a esta violencia policial, no autoriza que venga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por eso el paro nacional sigue hasta que hayan garantías y se abran las mesas de negociación. La moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, citada los días 24 y 25 de mayo en el Congreso de la República, lo ubican como el principal responsable del uso excesivo de la fuerza pública. Lo hemos citado, señor ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, a esta sesión de control político y de moción de censura, con la proposición de sancionarlo con esa moción por ser usted, a nuestro juicio, uno de los máximos responsables políticos de la cadena de crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado por agentes o por grupos de la fuerza pública en Colombia desde el pasado 28 de abril en todo el país. Esa moción, señor ministro, es procedente, no solo por la responsabilidad que usted tiene en reaccionar a la legítima protesta y movilización ciudadana, con la respuesta que, a decir del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, ha sido la más violentamente represiva en tiempos de pandemia en todo el mundo, sino además lo hemos citado porque su gestión y la política general del gobierno apunta a convertir a Colombia de una democracia simulada a un régimen despótico en el cual se sepulte el acuerdo y el proceso de paz y además el débil Estado de Derecho. Actualidad. Por un trabajo decente a los sindicatos, afíliate ya. Los trabajadores de La Palma nos unimos por mejores condiciones laborales. Si nos organizamos, avanzamos. Sindicalízate. Mayores informes www.cut.org.co. Invita CUT. Trabajo decente a los sindicatos, afíliate ya. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en nuestras redes sociales: Facebook CUT Colombia, Twitter CUT Colombia, app CUT Colombia, Instagram CUT Colombia y en nuestro canal de YouTube CUT Colombia. Visítenos y entérese de la actualidad laboral y sindical del país. Por un trabajo libre de contagio, Sintrainagro vela por el bienestar de sus afiliados y de todos los trabajadores del Urabá antioqueño, y por ello acordó un protocolo de bioseguridad para hacerle frente al COVID-19 y mantener los salarios e ingresos de todo el personal que labora en las fincas bananeras. Ahora es momento de hacer nuestra parte. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro le recuerdan: use adecuadamente el tapabocas, siempre debe cubrir la nariz y la boca, es obligatorio lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con el codo flexionado. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Antes de subir y al bajar del transporte, lávese las manos. Evite interactuar con las personas. No salude de mano, ni de beso, ni abrazo. Lea con atención y cumpla los protocolos de seguridad publicados en las carteleras. No están permitidas las reuniones. Siempre mantenga una distancia mínima entre compañeros de trabajo. Limpie sus elementos de protección personal. Mantenga estas consideraciones de seguridad en su casa con su familia. Y no olvide, en nuestras manos está la seguridad nuestra y de nuestras familias. Mayores informes: www.sintrainagro.org, www.cut.org.co. Actualidad. La comunicación ha jugado un papel fundamental dentro de este paro para lograr transmitir el sentir y la realidad de los colombianos.
Centenares de videos en vivo por Facebook e Instagram que dan cuenta de la brutalidad policial se convirtieron en la prueba fehaciente de que la protesta pacífica fue interrumpida por la fuerza pública sin el respeto mínimo de los derechos humanos. Es un claro ejemplo que a través de las redes sociales se pudo registrar cada hecho violento, ponerle lupa a los infiltrados y llamar la atención sobre los cuerpos de los 129 desaparecidos que hoy nos siguen faltando. Gracias a los celulares encendidos y la valentía de la gente, hoy no nos quedamos con la verdad a media que nos presentan los medios, sino que conocemos los rostros de los heridos con lesiones oculares, físicas y psicológicas que ha dejado la guerra fratricida impuesta por el gobierno de Duque, que se niega una vez más a permitir la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las redes entonces han sido de gran importancia en el paro nacional, ya que han permitido agitar, convocar, transmitir en directo desde las diferentes regiones del país las movilizaciones, pero como dijimos antes, han posibilitado denunciar los abusos, la violación a los derechos humanos, la falta de garantías para la protesta social. Nuevamente el país vivió una semana con jornadas masivas y pacíficas de protesta. Con jornadas de movilización masiva en todo el país, se ratificó el paro nacional y la exigencia al gobierno de negociar el pliego de emergencia dentro de la garantía de la protesta pacífica. El pasado miércoles 26 se realizó la toma de capitales en el contexto de la caravana de solidaridad con el pueblo del Valle del Cauca y Cali por la vida y la paz. Seguimos exigiéndole al gobierno que se sienta a negociar el pliego de emergencia que hemos radicado y le exigimos el cese de las masacres que se vienen presentando en Colombia. No más muerte, no más asesinatos y que se negocie el pliego de emergencia. Sí es necesario la negociación, claro que sí. Esperamos que de esta negociación obtengamos cosas muy positivas para todo el pueblo colombiano y que el gobierno se ponga la mano en el corazón y se dé cuenta los crímenes que está cometiendo contra todos los trabajadores. Seguimos parando y protestando por la injusticia que comete el gobierno contra el pueblo colombiano, contra los crímenes que el Estado comete contra la sociedad, contra el trabajador de la salud, contra el trabajador colombiano, contra los campesinos del país. Nos encontramos presentes aquí en la Plaza de Bolívar una vez más para decirle al presidente Duque que dialogue, que pare las matanzas, que pare las masacres, que instale la mesa y no dilaten los procesos. Requerimos proteger la salud y la vida de los jóvenes, la salud y la vida de los maestros, del personal administrativo y de la comunidad educativa en general. Estamos exigiéndole que se derogue el decreto 1174 que precariza la estabilidad laboral. Nosotros estamos acá unidos a nuestra central obrera para apoyar el paro nacional, para apoyar a nuestros estudiantes, para apoyar a nuestros jóvenes en la lucha que se viene adelantando desde el pasado 28 de abril en contra de las medidas arbitrarias del gobierno de Duque. Bueno, importantísimo que se luche todavía por sacar adelante el pliego de emergencia. Ese pliego de peticiones recoge las exigencias de los sectores que están indignados en las calles ahora mismo. Es importante que el comité de paro negocie con el gobierno y viceversa, porque tenemos que darle una solución a estas problemáticas. Tenemos que buscar la salida para acabar con la corrupción política.
con los asesinatos que les han hecho a nuestros jóvenes. El viernes 28 de mayo se realizó la toma nacional artística y cultural al cumplirse un mes del paro nacional. Hoy, 28 de mayo, nos encontramos nuevamente en las calles conmemorando un mes de lucha, conmemorando un mes de protesta ante este gobierno que quiere atropellar al pueblo colombiano con esas nefastas reformas, que el pueblo colombiano exige garantías para la protesta, garantías para la vida, que el pueblo colombiano exige la presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en nuestro país. Ya, no queremos más muertos, exigimos respeto por la vida y por la dignidad del pueblo colombiano. Hoy continuamos en el paro nacional por varias razones, porque aún no hay condiciones para que el gobierno se siente a escuchar las necesidades del pueblo. Aún no sentimos esas condiciones y por eso continuamos en las movilizaciones. Hoy, 28 de mayo, estamos haciendo presencia en las calles, denunciando las desapariciones de jóvenes que se suman a las más de 100.000 desapariciones de víctimas de crímenes de Estado en el país. Desde el pasado 10 de mayo, el Comité Nacional de Paro mantiene reuniones con el gobierno para lograr un acuerdo en materia de garantías para el derecho a la protesta social. Los principales acuerdos que se han venido trabajando con el gobierno nacional con respecto a las garantías a la protesta social se refieren a el respeto por la protesta pacífica, la que siempre hemos promovido desde las centrales sindicales. Además de eso, la investigación de los actos contra los protestantes, contra los manifestantes que se han dado y desarrollado en las últimas semanas, donde muchos compañeros y compañeras han sido violentados físicamente, algunos han sido mutilados y lastimosamente tenemos desaparecidos y personas fallecidas. Adicionalmente, un comité para la memoria histórica de este gran paro, que es sin dudas el que más va a impactar de aquí en adelante a los jóvenes y a la población en general, porque demuestra que la indignación por la falta de políticas sociales, de una red de protección social ante la pandemia y el fracaso del modelo neoliberal hacen que la gente tome conciencia de sus condiciones y tome rienda de su futuro. Las mujeres logramos también un protocolo que nos permita, cuando sean detenidas en la protesta, permita que no se revictimice ni en la detención, ni tampoco en la movilidad, y también cuando sea detención por protección. Es decir, cuando las mujeres piden protección, a veces las revictimizan en las instituciones donde son retenidas, y ellas que creían tener protección, porque llegó la ley y tenían una violencia intrafamiliar, en vez de tener protección, lo que tienen es otra violación o otra violencia. Eso tiene que quedar claro, porque en la protesta las violaciones a las mujeres, a las niñas y a los niños ha sido una constante. La convocatoria al paro nacional del 28 de abril logró una respuesta masiva y disruptiva de parte de diversos sectores de la población colombiana, entre los que nos encontramos los trabajadores organizados. Ante las masivas y grandiosas manifestaciones y movilizaciones, el gobierno respondió con represión y abusos de la fuerza pública. Es por ello que fue necesario, como prerequisito para negociar el pliego de emergencia, lograr primero unas garantías hacia la protesta social. Con la participación de todos los miembros del Comité de Paro, se logró avanzar en la construcción y discusión de un pliego en torno a derechos humanos relacionados con la protesta social. De ahí salió un preacuerdo con el gobierno que es necesario que el gobierno firme para lograr sentarnos ahora sí a negociar el pliego de emergencia que consideramos responde a las necesidades urgentes y actuales de Colombia. De esta manera hemos llegado al final de Actualidad CUT.
Los esperamos en la próxima emisión con toda la información del acontecer laboral, sindical, económico y social del país. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como CUT Colombia.